Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a ver tres formas de cargar datos utilizando la librería Pandas en Python. Vamos a aprender cómo importar datos desde un archivo CSV, desde una base de datos SQLite y accediendo a una API pública. Vamos a empezar con el método más común, los archivos CSV. Primero comenzaremos entonces a cargar datos desde un archivo CSV, que es un archivo separado por comas. Para este ejemplo utilizaré este archivo que tengo guardado en mi escritorio que se llama ventas.csv, el cual contiene datos de número de ticket, la fecha, la sucursal donde se hizo la venta y el tipo de pago, si fue pagado con tarjeta de crédito, efectivo o tarjeta de débito. Vamos a leer estos datos directamente desde Python. Para ello, abriré un nuevo archivo en Visual Studio Code, el cual guardaré en el escritorio y le pondré el nombre de lectura de datos. .pynv. Recuerden que esta es la extensión de los Jupyter Notebooks. Le damos clic en guardar y vamos a comenzar con nuestro análisis. Recuerden seleccionar el kernel en Visual Studio Code que tengamos instalado en nuestra computadora. En mi caso, este entorno virtual que se llama Turing. Vamos a agregar un bloque de código donde vamos a importar nuestra paquetería de pandas. Lo vamos a importar como pd. Lo primero que tengo que hacer es generar un objeto, el cual guardará nuestros datos como un data frame de pandas. Entonces vamos a llamarlo df.csv para identificarlo como el data frame que leímos como CSV. Este nombre puede variar de acuerdo a cómo ustedes quieran llamarlo y que a ustedes no se les complique ni se confundan con los arreglos y con los data frames. Usamos la librería pandas llamándola como pd. Y hay una función específica que se llama readCSV, que en este caso es traducida leer CSV. Aquí nos pedirá que coloquemos la ruta hasta donde está nuestro archivo. En este caso, la ruta es directamente en el escritorio, está junto a mi Jupyter Notebook. En este caso, la lectura será directamente con el nombre, el cual es ventas.csv. Después, otro parámetro que la función recibe y que puede cambiar de acuerdo a cómo está estructurado su archivo es el delimitador. El delimitador generalmente es una coma. Sin embargo, en algunos documentos, algunos sistemas exportan los datos con el símbolo de punto y coma. Esto ya deberían revisarlo ustedes directamente con el sistema que estén trabajando o revisar directamente el archivo. En este caso, los datos están separados por una coma sencilla. Y otra cosa importante que hay que revisar es el tipo de encoding que trabaja el archivo. Aquí puede variar, puede haber un encoding muy más o menos universal, lo que sería el UTF-8, o podría ser también que el formato de encoding sea Latin 1. Todo esto también de acuerdo a de dónde extraigan sus datos. Vale. Entonces, ya con esto listo, vamos a imprimir los primeros 5 valores en pantalla. Ejecutamos el bloque y listo. Hemos leído nuestros datos de manera correcta. Pasemos ahora a cargar datos desde una base de datos SQLite. En este caso, será importante que también tengan un documento en formato .db, que es el formato database, que tenga datos ya precargados. En este caso, yo tengo unos datos de ventas que son simplemente 2 filas, los cuales vamos a leer directamente desde Python. Tengo ya aquí el archivo que trabajamos anteriormente y vamos a hacer una conexión a la base de datos. En este caso, voy a generar una variable que sea con, le pueden poner de igual forma el nombre que ustedes quieran y antes de esto, perdón,
tenemos que importar la paquetería que se llama SQLite 3. Entonces, la conexión de SQLite la vamos a traer desde la paquetería SQLite 3. Accedemos a esta función connect. Y aquí entre comillas, dobles o sencillas, no hay ningún problema, colocamos la ruta hasta donde se encuentra la base de datos. En este caso, si me voy a mi escritorio, me voy a dar cuenta que los datos se llaman datos.db. Entonces, ponemos datos.db. Ya tenemos la conexión realizada, ahora necesitamos hacer la extracción. Vamos a llamar aquí otro data frame, vamos a llamarlo df-sql para identificarlo y no confundirlo con el CSV que tenemos en la parte de arriba. Y vamos a traernos desde la paquetería de pandas esta función que se llama read-sql query. Y aquí entre comillas dobles o sencillas vamos a colocar el comando SQL que vamos a utilizar para traer los datos. Este comando puede ser lo complejo o sencillo que sea de acuerdo a los datos que tengan. En este caso, pues voy a traerme todos los datos. Voy a traer con select, asterisco, from, esto ya es en lenguaje SQL, from ventas, así se llama la tabla. Y luego seguido de esto, separado por coma, otro parámetro de esta función es darle la conexión que ya la habíamos generado previamente, que es con. Vamos a imprimir en pantalla los primeros 5 valores de este data frame con este comando, comando .head. Vamos a ejecutar este bloque y efectivamente hemos traído los datos desde el archivo .db utilizando esta paquetería SQLite 3. Para una conexión con MySQL o con SQL Server o con Transact SQL, lo que necesitan hacer es definir todos los datos de conexión, dígase usuario, la IP, la contraseña, el puerto, la tabla, cómo se llama la tabla o tablas, etcétera. Entonces, eso ya es información que tendrían que configurar aparte. Y por último, vamos a ver cómo cargar datos desde una API pública. En este caso, vamos a utilizar una paquetería distinta que se llama request. Aquí va a ser importante que ustedes sepan que para poder conectarnos a una API será necesario siempre una conexión a una URL, que en este caso yo ya tengo escrita aquí, es una URL de una página que ayuda a estudiar cómo traer datos utilizando pandas y la API a nuestra computadora. Aquí ustedes, si utilizan una API privada, en este caso van a requerir que les brinden una API key y quizá hasta una contraseña de esa llave. Entonces, esto ya depende del tipo de trabajo que estén realizando. Pero bueno, en general aquí, para esta API solamente requiero la URL. Ahora, bien, con esta URL ya lista, que es a donde vamos a apuntar para traer los datos, vamos a generar una variable que se llame response, o en este caso la respuesta que nos va a dar el servidor o esta página. Para esta respuesta utilizamos la paquetería request, que ya les había comentado, y utilizamos el comando get. Y aquí introducimos nuestra URL. Ahora vamos a convertir esta respuesta a un data frame. En este caso vamos a llamarlo df-api para cambiarlo de los otros data frames que generamos previamente. Y vamos a utilizar la paquetería pandas con pd.dataframe, que es el tipo de variable que queremos utilizar en este caso. Y vamos a poner response, que es la respuesta que nos va a dar el servidor, .json, que en este caso es el formato más compatible con el data frame. Una vez hecho esto, podemos imprimir en pantalla los primeros 5 valores de nuestro data frame. Ahí está buscando los datos. A ver, déjenme ver, revisar qué es lo que pasó. Perdónenme, la página está mal por esta palabra, es typicode.
Listo, ya trajimos nuestros datos. Fíjense que son datos de prueba, no significan absolutamente nada. Tenemos una columna User ID, un title, que son palabras que no tienen sentido, y un body, que es una pequeña descripción. Entonces ya tenemos nuestros datos directamente en un data frame. Como ustedes pueden ver, Pandas es una herramienta muy poderosa, nos permite que carguemos datos desde distintas fuentes, esto es desde archivos locales, bases de datos y también APIs. Estos métodos nos van a permitir preparar nuestros datos de forma muy flexible para el análisis. Esto es porque podemos extraer datos desde diversas fuentes. Puede ser que unos datos estén en un archivo en la computadora, otros datos estén en un servidor en MySQL y otros datos estén en accediendo a ellos desde una API. Entonces esto nos permite trabajar con múltiples fuentes. Y bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre ciencia de datos y Python. Nos vemos en el próximo video.